Hola, bienvenida a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hablar de las etapas de aprendizaje. Y es que cuando nosotros nos dedicamos al mundo de la formación, directamente nos enseña cómo crear una unidad didáctica, cómo crear una programación, pero con poca frecuencia nos ponen interés, ponen el foco en transmitirnos cómo son las etapas del aprendizaje. En este caso, este ciclo, desde el que empezamos del no sé que no sé, hasta la automatización de ese aprendizaje. En este caso, en el último artículo he compartido todas esas etapas de forma detallada, pero a grosso modo se podrían ver en 4 fases. La primera fase empezaría desde el que no sé, en ese momento en el que, pues emocionalmente no tenemos ninguna frustración, sino que estamos en un proceso, pues totalmente normalizado. ¿Y qué es lo que ocurre? De repente nos damos cuenta de que hay algo que no sabemos, entramos en el bloque de, pues ya sé que no sé, y en ese momento es cuando se inicia ese proceso de búsqueda de conocimiento, en el momento en el que entra la fase de aprendizaje teórico. Normalmente cuando estamos en la escuela, instituto o universidad, empezamos a descubrir ese tipo de contenido a través de lo que nos explica el profesor y a través de los documentos o libros que vamos investigando. En esa etapa de búsqueda y de aprendizaje teórico ocurren 2 situaciones que nos dificultan ese aprendizaje. Por un lado, entramos en una zona de ansiedad. ¿Qué quiere decir esa zona de ansiedad? Pues cuando queremos aprender todo ese contenido más rápido de lo que sería común, o cuando tenemos una gran información y muy poco tiempo para poder aprenderlo. Por otro lado, ¿qué ocurre también? Puede ser que esos contenidos que tenemos que aprender no podamos conectarlo con ninguna propuesta que sea válida para nosotros, que veamos un valor dentro de ese contenido y entramos en la zona de aprendizaje. Si conseguimos sortear esas 2 fases, comprenderíamos y entraríamos en la comprensión de ese aprendizaje, es decir, se produce una conexión entre aprendizaje previo que teníamos y los nuevos conocimientos se unen y en este caso se entrelazan y se producen unas conexiones neuronales, nuevas conexiones que permiten que se produzca el nuevo aprendizaje. Normalmente en este proceso ya entraríamos en el nuevo bloque de ya sé que sé, pero ¿qué se encontraría? Se encontraría dentro de la etapa teórica. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente en el mundo del aprendizaje aquí es donde se quedaría, haríamos un examen, lo superaríamos y aquí finalizaría ese proceso de aprendizaje y entraríamos en un nuevo proceso, en un nuevo bloque de contenido. En este caso, aquí no se ha producido el aprendizaje porque el aprendizaje necesita práctica. Para ello, nosotros hablamos dentro de esta propuesta en un segundo nivel de aprendizaje, donde empezaría el entrenamiento en frío. ¿Qué quiere decir entrenamiento en frío? Quiere decir donde nosotros ponemos en práctica, ¿vale? Dentro de un contexto, el equipo docente, los formadores crean un contexto lo más parecido a la realidad para que se ponga en práctica esos contenidos. Una vez terminado ese proceso de entrenamiento en frío, ya estaremos preparados para enfrentarnos al entrenamiento en caliente, que sería aquello cuando nosotros ponemos en práctica esos contenidos en la vida real. Y si nosotros repetimos varias veces con frecuencia ese aprendizaje, ya entraríamos en la última etapa, el último bloque, la automatización del aprendizaje. En este caso sería el momento en el que ya no tenemos que poner conciencia para poner en práctica esas habilidades o esos conocimientos. Ocurriría, por ejemplo, pues como en el mismo proceso de aprender a conducir. Puedes hacer una imagen de sé que no sé, ¿vale? En este caso no sabemos ni cómo son las señales, ni qué quiere decir cada una de las señales, ni cómo se cambian las marchas. Entramos al proceso de aprendizaje teórico, cuando aprendemos cómo funciona el reglamento de circulación y pues hacemos un examen teórico. Posteriormente hacemos el entrenamiento en frío, que sería la parte de las prácticas y el examen práctico, y superamos el examen práctico, pero eso no quiere decir que hayamos aprendido a conducir, sino que aprendemos cuando ya nosotros empezamos a conducir sin nadie a nuestro lado, sin ese profesor instructor de autoescuela, sino que empezamos nosotros a conducir, entramos en ese entrenamiento en caliente y finalmente llega un momento en el que se automatizan todos esos movimientos, todas esas habilidades y pues ya muchas veces podemos entrar en nuestros propios
bucles de pensamiento y darnos cuenta de que hemos llegado desde nuestra casa al trabajo sin ser conscientes de que tenemos que poner la marcha o tener que mirar el retrovisor o poner intermitente. Ya hemos entrado en ese proceso de automatización. Pues eso que estamos viendo con ese ejemplo de aprender a conducir es un ejemplo de un buen proceso de aprendizaje, y nosotros, cada vez que nosotros planteemos cualquier propuesta, cualquier formación, cualquier experiencia, tenemos que tener en cuenta cómo se producen esas diferentes etapas y acompañar a los alumnos para que vayan sorteando los diferentes obstáculos en las diferentes etapas. Así que espero que te haya servido de utilidad y, como siempre, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!